Esta es la historia que se desarrolla cuando un capitán de la Fuerza Aérea, cegado por la soberbia, arroja comida caliente a la cocinera del comedor militar porque no era de su agrado, solo para descubrir más tarde que ella no solo era una veterana que había servido a la base durante décadas, sino también la madre del mismísimo general de grupo. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban y den me gusta, ya que es un gran apoyo para nosotros. En la primera línea de defensa del espacio aéreo mexicano, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el corazón palpitante del Escuadrón Aéreo de Pelea, se erigía una fortaleza en el cielo donde se desplegaban los poderosos cazas F-5 Tigre II, la lanza más afilada de la nación. En cada amanecer y atardecer, el rugido de los motores y las alas plateadas de los cazas surcando el firmamento mexicano infundían terror a los enemigos y una confianza inquebrantable a los ciudadanos. Eran el orgullo mismo de México. Entre los elegidos para dominar estos cielos, el capitán Roberto Salazar era una existencia inigualable. Graduado con honores del Heroico Colegio del Aire en Zapopan y habiendo completado el curso de adiestramiento táctico a una edad récord, era una leyenda viviente, un piloto de élite que volaba directo hacia la cima, aspirando a ser el mejor Top Gun del país. Su habilidad de vuelo era prodigiosa y en su palanca de mando no existía ni un milímetro de error. Roberto creía firmemente que su vuelo no era una simple técnica, sino que había alcanzado el nivel de arte. Su orgullo tocaba el cielo, pero su arrogancia no se quedaba atrás. Dividía el mundo en dos, los pocos elegidos como él, pilotos de gloria, y la gran mayoría de personal de tierra que, según él, solo existía para servir a su grandeza. A sus ojos, las manos manchadas de grasa de los mecánicos o los ojos cansados de los controladores aéreos no eran más que consumibles para sus exhibiciones aéreas. Con sus subordinados mostraba una severidad que cruzaba la línea de la crueldad, y con sus colegas priorizaba la competencia sobre la cooperación. Teniente García, su ángulo de despegue se desvió 0.5 grados. Olvidó que un error básico como ese en combate real no solo lo pone en peligro a usted, sino a todo el escuadrón. No toleraba ni el más mínimo error de los pilotos más jóvenes, humillándolos frente a todos para reafirmar su superioridad. Esta actitud le ganó la antipatía de muchos, pero ante su habilidad abrumadora, nadie se atrevía a desafiarlo. Se creía el único rey que gobernaba el cielo azul sobre la base. Desde la altura de su cabina, sentía que el mundo entero estaba a sus pies. No tenía la menor duda de que sus alas jamás se romperían. Dentro de la base, existía un espacio exclusivo para los oficiales, un pequeño restaurante anexo a los alojamientos de solteros conocido como el Nido del Águila. Este lugar era como un refugio sagrado donde los pilotos, príncipes del cielo, bajaban a tierra para aliviar la fatiga de los vuelos y fortalecer la camaradería con sus compañeros. La cocina de El Nido del Águila había sido custodiada durante más de 40 años por una mujer de 75 años, Doña Consuelo. Conocida cariñosamente como la jefa o Doña Chelo, era el alma del lugar, llenando los estómagos vacíos y los corazones cansados de innumerables pilotos. Su difunto esposo había sido un sargento mecánico veterano en esa misma base. Tras perderlo en un accidente en la pista hace años, ella no pudo abandonar la unidad donde residía el aliento de su marido y dedicó el resto de su vida a cocinar para los hijos del cielo que él tanto amaba. Su forma de expresar cariño era muy mexicana y peculiar. Antes que los elogios, llegaban los regaños, antes que el aliento, la reprimenda. ¡Ay! Hijo de la tostada. Seguro te fuiste de parranda y tomaste tequila toda la noche. Mira nada más esa cara pálida y desvelada. ¿Así piensas pilotar un avión de combate? Capitán Salazar. ¿Por qué estás tan flaco últimamente? ¿Estás comiendo bien antes de volar? Cualquier día te vas a caer del cielo como pájaro fulminado. Para los novatos, su lenguaje florido y directo podía ser desconcertante, pero los clientes habituales sabían la verdad. Esos regaños refunfuñones eran, en realidad, la preocupación más cálida y genuina del mundo por la seguridad de esos jóvenes pilotos, que podían ser sus hijos o nietos. Era el tipo de persona que gritaba, mastica bien la comida, chamaco, mientras dejaba discretamente un vaso de agua de horchata bien fría en la mesa del piloto al terminar. Ella adivinaba la condición de los pilotos solo con verles el semblante y,
como una experta nutrióloga, ajustaba la sal y preparaba caldos especiales según la intensidad del entrenamiento del día. Ante ella, ni el comandante del escuadrón ni el subteniente recién graduado tenían rango, todos eran simplemente aguiluchos hambrientos. Gracias a sus regaños sin distinción de rangos y a su profundo cariño, el nido del águila era más que un comedor, era un hogar cálido donde los héroes del cielo plegaban sus alas para descansar. Sin embargo, el encuentro entre el capitán Roberto Salazar, autoproclamado rey del cielo, y doña Consuelo, la guardiana del nido en la tierra, presagiaba una discordancia peligrosa desde el principio. Para Roberto, el comedor debía ser un restaurante de lujo digno de su talento. Pero a sus ojos, la gestión de doña Consuelo era la de una fonda de pueblo, rústica y poco profesional. Detestaba sus sermones en cada comida. Doña Chelo, el caldo está salado. ¿No se supone que los pilotos debemos llevar una dieta baja en sodio? ¿Acaso no conoce los manuales básicos de nutrición? Ante su crítica afilada, doña Consuelo lo miraba incrédula y respondía, vaya, ya salió el delicado capitán Salazar. Si no te gusta lo salado, échale agua y trágatelo. Hoy el vuelo estuvo pesado y les puse más sal para que recuperen fuerzas por la sudada. No vengas a discutirle a mis 40 años de sazón con tus libritos de escritorio. La respuesta brusca de la anciana hería el elitismo de Roberto. Le parecía inconcebible que una simple cocinera intentara darle lecciones. Comenzó a verla como una vieja impertinente que desafiaba la autoridad que él creía merecer. A propósito, dejaba intacta la comida que ella preparaba con esmero y hablaba en voz alta sobre los defectos de los platillos para que otros pilotos lo escucharan. Este caldo de res tiene la carne dura como suela de zapato. Con razón a los jóvenes se les traba la mandíbula. A pesar de su comportamiento infantil y arrogante, doña Consuelo no se intimidaba. Al contrario, lo miraba con lástima y le respondía con regaños aún más fuertes. El que es melindroso es el primero que se cae del cielo. En lugar de quejarte de la comida, ve a practicar más tus maniobras, muchacho. La tensión entre ambos incomodaba a todos en el comedor. Todos conocían el corazón de oro de doña Consuelo y fruncían el ceño ante la altanería del capitán, pero nadie se atrevía a contradecir al mejoras de la base. Así, la relación entre el águila y la madre que cuidaba el nido trazaba líneas paralelas irreconciliables. En el interior de Roberto, la ira y el desprecio hacia doña Consuelo se preparaban para despegar a una velocidad peligrosa, como un caza en la pista. No sabía que ese despegue sería el inicio de una caída que rompería sus alas por completo. Justo cuando la soberbia de Roberto tocaba su punto máximo, ocurrió un incidente que manchó su impecable historial. Fue durante las maniobras de combate aéreo Escudo Nacional, donde se evaluaba la destreza táctica de todo el escuadrón. Él estaba seguro de que ganaría el honor de ser el mejor piloto. Para asegurar la victoria, intentó una maniobra de alta gravedad extremadamente arriesgada, ignorando las advertencias de sus compañeros y de la torre de control que le pedían no excederse por seguridad. Confíen en mí. En cuanto logre este giro, la victoria es nuestra. Su confianza era ya temeridad. Forzó su Fu-5 al límite, ascendiendo verticalmente hacia las nubes. Pero en ese instante, una turbulencia inesperada y una falla en los sistemas encendieron las alarmas de la cabina. El avión entró en barrena, cayendo miles de pies sin control. Mayday. Mayday. He perdido el control, voy en picada. Su grito desesperado resonó en la torre y la base entera entró en pánico. Tras una lucha agónica, logró recuperar el control segundos antes de impactar y realizó un aterrizaje de emergencia. Aunque no hubo pérdidas humanas ni materiales, su acción imprudente convirtió el ejercicio en un caos y casi le cuesta a la nación un activo de millones de dólares. Tras el incidente, fue llamado directamente por el general del ala de combate, recibiendo por primera vez en su carrera una reprimenda devastadora. Capitán Salazar, ¿cree que un caza es un juguete para satisfacer su ego? Su arrogancia y egoísmo casi matan a sus compañeros. Usted no confía en su equipo e ignora los reglamentos, no tiene ni la cualidad más básica para ser piloto. El castigo fue severo, suspensión indefinida de vuelo y arresto en la base. Para un piloto, que le cortaran las alas era una sentencia de muerte, una humillación insoportable.
Ya no era el as del cielo, era un simple oficial castigado y atado al suelo. Desde ese día, Roberto se encerró en su alojamiento, sumido en la impotencia y el autodesprecio. Los consuelos de sus colegas le sonaban a burla. Miraba por la ventana cómo despegaban los aviones y maldecía sus alas rotas. Su mente comenzó a buscar culpables externos, los compañeros que no confiaron en él, las reglas inútiles, los superiores envidiosos. Necesitaba un objetivo donde descargar esa ira y humillación insoportables. Tras días sin salir y vencido por el hambre, se dirigió a regañadientes a el nido del águila. Sus pasos eran pesados. Su alma ya estaba cayendo en picada, y al final de esa caída le esperaba una catástrofe que destruiría lo que quedaba de su vida. Al entrar al comedor, incluso los oficiales más jóvenes lo miraban con lástima, lo que hería aún más su orgullo. Se sentó en un rincón oscuro, cabizbajo. Entonces, doña Consuelo se acercó a él. En sus manos traía un tazón de barro hirviendo con un sustancioso mole de olla. «Mijo, dicen que no has comido nada y que no sales de tu cuarto. Mira qué flaco estás. Cómete esto para que agarres fuerzas. Te puse el trozo de carne con hueso más grande, especialmente para ti». Era el consuelo genuino de una abuela que sufría por su nieto caído. Pero para Roberto, lleno de victimismo, esas palabras sonaron a burla. «¿Cómo se atreve esta vieja a tenerme lástima a mí, que he caído al suelo?», pensó. «¿Quién le pidió esto?», espetó fríamente. «Y no se meta en mis asuntos. Me molesta». Ante sus palabras afiladas, doña Consuelo chasqueó la lengua. «Ay, este muchacho. Creías que volabas solo por ser muy bueno, pero sin comida en la panza solo te queda el mal genio. Por eso, por ser tan melindroso y renegado, es que ya no puedes ni manejar un avión y te quedaste pegado al suelo». Ella no tenía malicia, era solo un regaño cariñoso. Pero fue la frase letal que tocó la herida más profunda de Roberto: «Ya no puedes ni manejar un avión y te quedaste pegado al suelo». Esa frase rompió el último hilo de su razón. Su mente se puso en blanco. Se levantó de golpe, poseído por la furia. Tomó el tazón de barro hirviendo que tenía enfrente. «¿Quién te crees que eres para juzgarme?», gritó con odio, y cometió un acto atroz. Arrojó el mole de olla hirviendo directamente sobre la cabeza de doña Consuelo. Un sonido espeluznante, como de carne quemándose, resonó en el silencio del comedor. El caldo rojo y ardiente bañó el cabello canoso, el rostro arrugado y los hombros de la anciana. «¡Ah, ay!». Un grito de dolor desgarrador salió de su garganta. Cayó al suelo, retorciéndose y sujetándose la cabeza quemada. El comedor se convirtió en un infierno. Los oficiales corrieron horrorizados, unos llamaban a la enfermería, otros a la policía militar. Roberto se quedó pasmado, viendo el vapor salir de la anciana y escuchando sus gemidos. El terror lo invadió y salió corriendo. En sus manos sentía la sensación fantasma del caldo quemando la piel de la mujer, una marca que llevaría por siempre. El haz del cielo había tocado fondo de la manera más miserable y cobarde. La noticia corrió más rápido que un caza supersónico. Un capitán en servicio activo había arrojado caldo hirviendo a una anciana civil de 75 años. La indignación sacudió la base. El incidente llegó a lo más alto del mando. Lesiones a un civil y conducta deshonrosa por parte de un oficial. Era un crimen imperdonable que manchaba el honor de la Fuerza Aérea Mexicana. La policía militar arrestó a Roberto en su cuarto. Él no resistió. Mientras tanto, doña Consuelo fue llevada de urgencia al hospital militar. Tenía quemaduras de segundo grado en cabeza y hombros, pero el daño mental era peor, estaba en shock, balbuceando, con un severo estrés postraumático. La traición del hijo piloto al que había alimentado 40 años la quebró. La ira contra el capitán Roberto Salazar era incontenible. Los veteranos que veían a doña Consuelo como una madre querían lincharlo. Durante el interrogatorio, Roberto rechazó un abogado defensor. Sentía que no merecía ayuda. Sus ojos, antes brillantes, eran pozos de oscuridad. Esa noche, la oficina del comandante de la base, el general de grupo Alejandro Vega, estaba sumida en un silencio sepulcral. El general miraba el informe de la policía militar sin moverse.
La última página, en la sección de datos de la víctima, decía, nombre, Consuelo Martínez. Relación familiar, madre del general Alejandro Vega. El general Vega, un líder de acero que comandaba a miles, en ese momento era solo un hijo llorando sangre. Se encerró en su privado y se derrumbó contra la pared. Lloró como un niño, temblando. Recordó a su madre, viuda, vendiendo tamales y atole en la calle para criarlo, quedándose sin comer para que él tuviera uniforme. Y ahora, en la base que él comandaba, un oficial con su mismo uniforme le había hecho eso. Golpeó la pared con furia. Quería matar al capitán con sus propias manos. Pero era el comandante. Se secó las lágrimas, recuperó su frialdad exterior, aunque por dentro ardía, y llamó al jefe de la policía militar. Soy el general Vega. La investigación sobre el capitán Salazar debe ser implacable y conforme al Código de Justicia Militar. Y mañana yo mismo lo interrogaré. A la mañana siguiente, la atmósfera en la base era tensa. El general Vega reunió a su Estado Mayor. Este es el incidente más vergonzoso en la historia de esta unidad. Como comandante y como hijo de la víctima, asumo la responsabilidad. Ordenó una revisión total de la disciplina y medidas para restaurar el honor de la institución. Tras la reunión, habló con el jefe de la policía militar. ¿Cómo va el caso? Mi general, tenemos todo para el consejo de guerra. El capitán confesó. Pero hay algo extraño. Su madre, la víctima, ha expresado indirectamente que no quiere que lo castiguen penalmente. El general guardó silencio. La ira de quien está arriba debe ir acompañada de compasión hacia los de abajo para tener fuerza real. No quiero que esto termine solo con un criminal en la cárcel. Quiero que sirva para que nazcan verdaderos soldados. Cuando Roberto fue llevado ante el general, se arrodilló. Soy un criminal, mi general. Le pido perdón. El general Vega lo miró largamente en silencio. ¿Sabes cuál es tu crimen, capitán? No solo quemaste a una anciana. Le echaste lodo al honor de esta base y a la cara de la Fuerza Aérea Mexicana. Eres un ícaro estúpido que creyó que podía volar sin respetar al sol. Cada palabra era una daga. Meterte a la prisión militar y quitarte el uniforme sería fácil. Pero mi madre. Ella pidió que te diera una última oportunidad. Dijo que antes de castigarte, hay que hacerte persona. El general se acercó. Te quito tus alas de piloto. Tu nueva misión será en la pista. Desde antes del amanecer hasta que se ponga el sol, caminarás por esa inmensa pista recogiendo FOD, objetos extraños. Cualquier basura que amenace a los aviones. Harás el trabajo de los soldados rasos que tanto despreciabas. Aprenderás con tus pies y tu sudor el valor de quienes nos sostienen desde el suelo. ¿Entendido? Sí, mi general, respondió Roberto con voz quebrada. La nueva vida del ex capitán Salazar comenzó a las 4 de la mañana. Vestido con un overol viejo, caminaba la inmensa pista de concreto con una pinza y una bolsa de plástico. Su misión, encontrar cualquier piedra, tornillo o basura que pudiera destruir una turbina. Era una tarea solitaria y humillante. Al principio, sentía la vergüenza de las miradas, mecánicos, pilotos jóvenes, policías. Su único compañero era el sargento primero don Pancho, encargado de mantenimiento de pistas desde hacía 30 años. Al principio, don Pancho era frío, pero al ver la constancia de Roberto, empezó a hablarle. Enderece la espalda, capitán, o se va a quedar torcido. Para usted esto es cemento, pero para nosotros, la tropa, cada metro de esta pista tiene sudor y sangre. Le contó historias de controladores que iluminaron pistas con faros de coches para salvar aviones, de mecánicos que no durmieron. Volar no es lo único heroico. Sostener el vuelo desde abajo también lo es. Las palabras de don Pancho calaron hondo. Roberto empezó a entender. Esas miradas de la raza de tierra no eran de desprecio, eran la base que lo sostenía. Pasó un mes. Roberto ya no se quejaba. Había aprendido a leer la pista, a ver las grietas, a respetar el suelo.
Una mañana de niebla espesa, mientras caminaba encorvado escaneando el suelo, vio un destello diminuto. Era un tornillo, pequeño, desgastado, no más grande que una uña. Pero reconoció su forma, era un perno de sujeción vital del motor de un F-5. Se heló. Si ese tornillo entraba en una turbina al despegar, el avión explotaría. Lo apretó en su mano y corrió a reportarlo. Se detuvieron los vuelos. Se inspeccionaron todos los aviones. Efectivamente, a uno le faltaba ese tornillo interno. El hallazgo de Roberto evitó una tragedia nacional. La noticia llegó al general Vega, quien se conmovió profundamente. El castigo y el sudor de ese joven habían salvado a la unidad. Desde ese día, la base dejó de ver a Roberto como un criminal, lo respetaban como el héroe silencioso de la pista. Pero Roberto no se envaneció. Sentía una culpa que no lo dejaba dormir, doña Consuelo. Sabía que ella había vuelto al comedor, ya recuperada, pero no tenía el valor de verla. Decidió expiar su culpa de otra forma. Juntó cartón y latas de la base, los vendió, y con ese poco dinero comenzó a enviarle regalos anónimos, un rebozo de lana para el frío, crema fina para sus quemaduras, dulces de leche que a ella le gustaban. Doña Consuelo recibía los regalos y miraba hacia la pista, sabiendo perfectamente quién los enviaba. Una noche helada de invierno, Roberto regresó a su cuarto, congelado. En la perilla de su puerta colgaba un termo. Al abrirlo, el aroma inconfundible de un ponche de frutas caliente y especiado llenó el aire. Había una nota: cuídate del frío, muchacho. La letra era temblorosa. Era ella. Lo había perdonado. Roberto cayó al suelo llorando, bebiendo el ponche que sabía a perdón. Decidió que ya no podía esconderse. Tomó el termo y caminó hacia el nido del águila. Entró con el corazón en la garganta. El comedor estaba vacío. Doña Consuelo estaba secando platos. Él se acercó, puso el termo en la mesa y bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo. Un silencio denso los envolvió. Madre. Doña Chelo. Perdóneme. Soy un miserable, dijo llorando. Sé que no merezco su perdón, pero se lo imploro. Doña Consuelo lo miró con ternura, le dio unas palmadas en la espalda y dijo: levántate, mijo. Ya estás perdonado. Entró a la cocina y salió con un plato humeante de mole de olla. Sabía que vendrías. Te lo dejé calentando. Ándale, cómetelo para que entres en calor. Roberto tomó la cuchara con manos temblorosas. El caldo estaba salado por sus propias lágrimas, pero era el sabor más cálido que había probado en su vida. Esa noche, cenaron juntos, y en esa mesa, Roberto renació. Días después, el general Vega firmó una orden extraordinaria. Capitán Salazar, su castigo termina hoy. Regresará al servicio de vuelo. Roberto no lo podía creer. Pero empezarás de cero. Serás instructor de seguridad de vuelo en el Colegio del Aire. Enseñarás a los nuevos lo que aprendiste en el suelo. Roberto agradeció con lágrimas. Al volver a ponerse el traje de vuelo, sus compañeros lo aplaudieron. Ya no era él arrogante, era un líder. En sus clases, Roberto les decía a los cadetes: un verdadero as no es solo el que tiene buena puntería. Es el que valora el sudor de los mecánicos y la vida de sus compañeros como la suya propia. Nunca volamos solos. Volamos sobre los hombros de miles. Cuando no volaba, Roberto iba a la pista a caminar con don Pancho y saludaba a todos, desde el soldado de limpieza hasta los controladores, llevándoles café. La moral de la base se disparó. La barrera entre oficiales y tropas se rompió. Finalmente, llegó el día en que Roberto fue autorizado para volver a pilotar un F-5 en una misión operativa. Se preparó un vuelo especial en su honor. Mientras taxiara hacia la pista, la radio sonó: Águila 1, aquí torre. Tiene una espectadora VIP en la terraza. Roberto miró hacia la torre. Allí estaba el general Vega sosteniendo del brazo a doña Consuelo, quien saludaba con la mano, llorando de orgullo al ver a su hijo volar de nuevo. Roberto apretó la palanca. Enterado, torre. Este vuelo es para ella.
Los posquemadores rugieron y el F-5 se elevó majestuoso hacia el cielo de México, seguido por sus compañeros en formación perfecta. Esa noche hubo fiesta en el comedor. Roberto, en lugar de sentarse, se puso el delantal y ayudó a doña Consuelo a servir. El general Vega se levantó y le entregó un regalo, un cuadro pequeño. Adentro estaba el tornillo oxidado que Roberto había encontrado en la pista. La placa decía, a mi compañero, que encontró la grandeza en lo más humilde. Años después, Roberto, ya con el rango de coronel y comandante de grupo, tenía ese cuadro en su escritorio. Un día de lluvia, llamó a los pilotos jóvenes y les contó su historia, sin ocultar su vergüenza pasada. Este avión son miles de piezas. Si falta un tornillo, caemos. Nosotros somos igual. Si olvidamos a la cocinera, al mecánico o al soldado, nos estrellamos. Al terminar, miró por la ventana hacia la sierra y sacó su celular. Madre, habla Roberto. Se me antojó su mole de olla. Su vida tenía ahora una brújula que nunca fallaba, el amor de una madre y la humildad de la tierra, guiándolo siempre hacia el cielo más alto.